Comienzo grabando la sesión, saludando, espero que tengan buen día. El día de hoy, obviamente, vamos a tener nuestro espacio de descanso, no pierdan cuidado con eso. Y el objetivo del día de hoy es revisar lo relacionado al valor absoluto y a las inecuaciones con valor absoluto. Vamos a ver algunos ejemplos. Si me dan un segundito. Ahí sí. Vamos a ver algunos ejemplos y obviamente vamos a hacer algunos ejercicios. Lo primero que quisiera preguntar respecto a la clase, voy a detener la grabación un minutito. Continuamos nosotros. Yo quería centrarme el día de hoy en el apunte número 5. Este apunte número 5, no sé si se los compartí en el aula virtual, vamos a revisar inmediatamente. Me parece que sí, pero lo vamos obviamente que actualizar. ¿Dónde tengo? Aquí no. ¿Dónde está acá? Lo vamos obviamente a actualizar al finalizar la clase, porque siempre hay cosas que se pierden o que se cambian de los apuntes. Una de las cosas que me parece interesante que veamos del aula virtual es que subí dos archivos al aula virtual. Son el plan de estudio de la carrera y el perfil de egreso de la carrera. ¿Ya? Ya la dejo en el WhatsApp de cálculo, me informa aquí Liam, la clase. ¿Ya? De todas formas, vamos a buscar métodos más formales para ese respaldo. Les decía, está en el aula virtual el perfil de egreso y el plan de estudios de la carrera. ¿Ya? Esto. Y me gustaría echarles un vistazo, cortito, pero muy cortito, antes de continuar con la clase. Todo estudiante de la carrera debe conocer estos dos documentos. Es súper importante que usted conozca estos dos documentos. El que me parece más importante por ahora es el perfil de egreso, es decir, un relato, una descripción de qué características, competencias, habilidades y conocimientos tiene una persona que ha cursado completamente esta carrera. En el fondo aquí hay una declaración también de principios. Nosotros como carrera enviamos al mundo laboral y al sistema educativo profesores, todos los años, profesores y profesoras. Y con este documento damos una garantía de qué hacen, de qué características tienen nuestros profesores. La persona egresada de esta carrera diseña y conduce procesos de aprendizaje que favorecen el desarrollo del pensamiento lógico matemático avanzado, así como investigación educativa. O sea, durante su carrera usted debe y lo va a hacer, por lo menos en los cursos de didáctica que yo dicté, que son al menos 2, nosotros hacemos investigación educativa. Y se elabora a través de 9 competencias generales que, como ustedes saben, cada una se desglosa en otras competencias mucho más específicas que a su vez también se desglosan en está entrando mi celular, que a su vez se desglosan en indicadores de evaluación, Entonces, lea esto y vaya preguntándose también o extrayendo del programa de cada curso cómo cada uno de los cursos que usted tiene tributa a este perfil de egreso. Y lo otro, no menos importante, es el plan de estudios. O sea, aquí usted tiene una vista de los cursos que hay en cada nivel. De aquí le puedo decir que, bueno, nosotros nos encontramos por primera vez aquí en este nivel en introducción al cálculo. Nos vamos a ver el próximo semestre en cálculo diferencial e integral en una variable y al menos un semestre más en aplicaciones del cálculo diferencial e integral. Este semestre en particular, yo estoy haciendo el curso de fundamentos de la enseñanza de las matemáticas también. No necesariamente
lo hago todos los semestres. ¿Ya? Hay un prerequisito a cada curso, luego tienen el curso de cálculo diferencial e integral en varias variables. Este curso yo lo dicté el semestre pasado, pero depende mucho de la distribución de cursos y de profesores si lo tomo el próximo semestre o no. Lo más probable es que sí. Y luego terminan, digamos, el área de cálculo con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Hay una serie de cursos de didáctica, hay una serie de prácticas. Entonces aquí usted tiene la trayectoria hasta el nivel 1000 en el que terminan con la práctica profesional 2 y el seminario de grado. O sea, aquí ya estamos sin clases prácticamente, simplemente estamos produciendo en el último año. Anteproyecto de seminario y simulación de clases matemáticas con el uso de TIC. O sea, vea este programa porque es su programa, con este usted se está formando. O sea, y si se fija es amplio, es bastante amplio. Que cosas que todo estudiante de nuestra carrera debe conocer, perfil de egreso y plan de estudios. Dicho eso, yo me quiero centrar en el apunte 5. Nosotros ya habíamos visto una definición de valor absoluto, en la que, por ejemplo, voy a abrir un archivo extra, porque me va a ayudar a ir explicando ciertas cositas, donde teníamos una definición de valor absoluto. Esta definición de valor absoluto en el fondo es establecer una especie de función. Una función que dice que da dos casos. Me da dos casos posibles. El caso en que el x sea negativo o el caso en que el x sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Aquí tenemos corchete único. Y tenemos que si x va a ser menos x, si x es menor que 0. Y va a ser x si x es mayor o igual a 0. O sea, esa es la gran definición de valor absoluto. Esa es la única gran definición de valor absoluto. Y a partir de ella uno puede demostrar sus propiedades. Por ejemplo, que el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual a 0. Siempre es mayor o igual a 0. Y por tricotomía desarrollábamos esas demostraciones. Nosotros llegamos, la clase anterior, hasta esta serie de propiedades. Yo les sugerí que intentaran demostrar algunas de estas propiedades. Vamos a analizar algunas, como por ejemplo esta, la propiedad 7. Y la vamos a intentar, de hecho vamos a partir por la 6. Y la vamos a intentar demostrar. Entonces, algunas demostraciones. Hay un comentario en el chat. Yo no pude, no me dio. Ya, entonces vamos a ir con al menos dos de estas, demostrarlas hoy en clase. Tenemos que demostrar esto. ¿Y qué significa? ¿De acuerdo? ¿Qué significa demostrar esto? Demostrar esta propiedad. Comenzando con esto que dice que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Comenzando con eso y mediante pasos justificados y lógicos debemos llegar a el valor absoluto de x por y. Tenemos que llegar a eso de alguna forma. Entonces comienzo con esto y voy haciendo pequeños cambios a esta expresión, cada uno de esos cambios justificados. ¿Qué puedo decir respecto a esto? ¿Alguna idea? Basándome en esta definición, miren, basándome en esa definición. ¿Qué puedo decir? ¿Esto es igual a cuánto?
son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Cada uno, o sea, cada uno de estos son mayores o iguales a 0. ¿Por qué? ¿O por cuál es el motivo de decir eso? Por definición. Esta es la definición. Veamos si hay alguna propiedad que me diga eso. Y fíjate que la primera propiedad de los números, o sea, del valor absoluto, dice que siempre es mayor o igual que 0. Entonces esto es por propiedad. Eso que acaba de decir usted, que estos son mayores o iguales que 0, ¿de qué sirve? ¿Qué obtengo con eso? Que es positivo. ¿Qué cosa es positiva? Que X e Y son positivos. ¿Ya? Sí, sí, eso es equivalente a decir que son mayores o iguales que 0. O sea, que son... No necesariamente son positivos, ojo, porque pueden ser igual a 0. Ya. Tanto Misael como Francesca dice que el producto tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, esto, lo que acabamos de decir es que X, el valor absoluto de X por el valor absoluto de Y, es mayor o igual que 0. Y esto es por propiedad de los números positivos. ¿Cierto? Los números positivos son cerrados para el producto. ¿Y qué obtengo de eso? Sé que son mayores o igual que 0. Yo creo que estamos un poquito lejos de lo que queremos demostrar. Benjamín, Profe, a mí se me ocurre una forma de mostrarlo, pero creo que sería mucho, que nos demoraríamos mucho más, ¿ya? A ver, que sería verlos por casos. ¿ya? Entonces, por ejemplo, partiría diciendo, daría todos los casos, como ya, X en los reales positivos, Y en los reales positivos. Entonces el valor Caso absoluto de 1, X, ya déjame caso ver 1, eso. Que X es mayor o igual que 0. o igual que 0 y Y es igual o mayor que 0. Sí. Ahora vería el caso, el valor absoluto de X por el valor absoluto de Y. Voy a escribir eso. El valor absoluto de Y es igual. Por definición a X por Y, porque como los dos pertenecen a los, Ya al ser positivos, al al ser ser positivos. mayores o iguales a 0. Perfecto. 0. Ya, y ahora como la multiplicación en los números positivos es cerrada, yo pondría que X por Y, dígase por definición, o sea, viéndolo de atrás para adelante, lo de los valores absolutos, es igual al valor absoluto de X por Y. Por definición de valor absoluto. Ujú. Entonces ahí ya llegamos en el caso cuando los dos son positivos. Ahora vería en el caso cuando uno es positivo y el otro es negativo. Ya. Caso 2. X, vamos a decir que X es mayor que 0 y Y es menor que 0.
Sí. ¿sí? En ese caso, el valor absoluto de X multiplicado por el valor absoluto de Y sería igual a X por menos Y. X por menos Y. O sea, menos X. Menos Ya, X. Y. voy a escribirlo así para no saltarme ningún paso. X por menos Y. Como Ya. por definición. Pero también sabemos que menos Y pertenece a los... Ah, sí. Y ahora sería como lo mismo. Dígase, X por menos Y pertenece a los reales positivos, así que lo podemos poner en valor absoluto y su inverso también pertenecería, o sea, lo inverso de adentro ¿Ya? también pertenece, Vamos por parte, también, vamos por parte. ya. Este paso es al ser X multiplicado por menos Y multiplicado por, que estoy clarito, por menos Y mayor o igual que 0. Ujú. Y luego tú dices, Que es el menos valor X, sí, ¿cierto? Por propiedad de sí, los números reales. es igual, sí, sí, sí. Ah, gracias, me falta ese paso, Y ahora sí, esto por propiedad podríamos de valor decir que sí, absoluto. pero ya, yo sé que tú lo tienes claro. Me gustaría que alguien más me dijese cuál es la justificación para este último paso. ¿Por qué esto y esto son iguales? Pueden revisar el apunte 5. ¿No sería por la propiedad número 2, A ver, veamos qué dice la propiedad número 2. apunte número 5? Exacto. O sea, un número y su inverso aditivo tienen el mismo valor absoluto. Entonces, esto que acaba de decir el compañero es por propiedad del valor absoluto. Súper. Llegamos a lo mismo. ¿Cuál sería el caso 3? Sería lo mismo pero al revés. O sea, X sería ¿Tiene negativo. sentido hacer lo mismo pero al revés? No, pero en la prueba yo lo pondría por miedo. Más vale que eso sobre que falte. Sí, mejor. Ahora en el caso que los dos sean negativos. Exacto, que los dos sean negativos. El caso en que X sea menor que 0, Y sea menor que 0. Vamos a decir lo siguiente. El valor absoluto de X por el valor absoluto de Y sería igual a ¿cuánto? Ya. Me va a dejar de ayudar a usted y le voy a pedir ayuda a... Voy a bajar la mano y le voy a pedir ayuda a Tamara. ¿Está disponible por ahí, Tamara? De acuerdo, me salto a Yasna, la que está justo abajito ahí en la lista que tengo de conectados y conectados. Yasna Barceló. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, mira. Estamos en este caso, que X es menor que 0 e Y es menor que 0. Entonces, ¿cuánto sería el valor absoluto de X? Menos X, Menos X, perfecto. ¿Y el valor absoluto de Y? menos Y. Menos Y. Perfecto. Esto es por definición del valor absoluto. Ahora mira, ¿puedo poner a esto el valor absoluto inmediatamente?
sea, simplemente copiar esto aquí. Si no, ¿por qué? Yo creo que no, porque igual si los multiplicamos da positivo. Ya, pero recuerde que el x es negativo, por tanto, menos x sería positivo, ¿cierto? El y es negativo, por tanto, menos y sería positivo. Entonces, menos x por menos y es el producto de dos positivos. Y al ser el producto de dos positivos, sigue siendo positivo y podemos poner el valor absoluto en ese caso. Esto porque menos x, menos y, ambos son mayores que 0. Y me falta un último pasito, a ver si tú me puedes ayudar. Ahí quedaría el valor absoluto de x y. Ya. ¿Y por qué puedo cambiar x por y, menos x por menos y por x y? Por la regla de los signos. Súper. Y fíjense que no salió tan largo como pensaba el compañero, pero con 3 casos abarcamos todos los casos posibles. Y en cada caso pudimos partir de acá hasta llegar a este producto. En todos los casos partimos de acá y llegamos acá. Partimos de este producto y llegamos a este producto. Y cada uno de esos pasos justificados por alguna propiedad o alguna definición. Eso es hacer una demostración. En el sentido de lo que se solicita para el curso. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda demostración la van a hacer ustedes. A ver, tengo un... Por 1, por 2 y por 3. ¿Por qué? Si se cumple, ¿qué? No entiendo, Benjamín. Por x, xd. Por 1, por 2 y 3. Por todos los casos, o sea, por el caso 1, por el caso 2, por el caso Ya. 3, ¿se cumple qué? Ya, en todos los casos se cumple que, bueno, que queremos demostrar. Ya. Otra cosa importante de este proceso, yo no ni borré ni le dije inmediatamente a la persona que me sugirió esto que eso estaba alejado de lo que es la demostración. Porque ese proceso de ir pensando en las distintas formas en que puedo demostrar algo es parte también de su proceso mental, de lo que de lo que uno normalmente piensa. Entonces, recomendación: cualquier idea que tenga, intente desarrollarla. Y si ese desarrollo de verdad siente que no le está llevando a ningún lado, ahí recién cambia el foco. Pero no descarte las cosas inmediatamente hasta no haberlas probado. La siguiente propiedad la van a demostrar ustedes. Y esa es la propiedad 7. Nos vamos a tomar para eso 10 minutos. Así que esto se revisa a las 11:23. 10 minutos para eso. Mejor 15, ¿eh? Vamos a poner las 11:28. Mejor 15 para que no estén ahí apremiados por el tiempo.
¿Dónde estoy? Ven acá. Vamos, vamos. Vamos.
Jóvenes, ¿cómo nos fue? ¿Quién me puede ayudar con esta propiedad 7 de los números, o sea, del valor absoluto de los números reales? Creo que bien. Por 2, ¿ya? ¿Qué más? Alonso también. Entonces, ¿cómo lo enfocaron? ¿Cómo lo enfocaron? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el caso 1? Yo lo transformé en multiplicación e hice lo anterior. Ya, o sea, espérame que Alonso dijo lo siguiente, que el valor absoluto de x sobre y es igual al valor absoluto de x por y a la menos 1. ¿Eso dijo Alonso? ¿Y esto por qué? Es correcto lo que hizo, pero yo quiero saber por qué. Alguien me levantó la manito. Patrick. Yo también pensé en hacerlo de esa misma manera, multiplicar x por el inverso multiplicativo de y, pero al final quedé con cómo demuestro que el inverso multiplicativo de y, perdón, el valor absoluto del inverso multiplicativo de y tiene que ser valor absoluto de menos 1 y valor absoluto de y. Entonces ahí quedé como pegado y no sabía cómo justificarlo. Y busqué las propiedades y no encontré ninguna que satisfaciera algo parecido, entonces quedé ahí en punto Pero muerto. mira lo siguiente, antes de eso, voy a utilizar la demostración anterior o la propiedad anterior para decir que esto es por propiedad de los números reales. O sea, por eso podemos cambiar x sobre y o x sobre y por x por y a la menos 1. Luego, esto lo puedo escribir como x por el valor absoluto de y a la menos 1, ¿cierto? Y ahí donde usted dice, tengo problemas. Ya, esto es por propiedad de valor absoluto. La propiedad anterior. Pero aquí es donde está el problema, porque para llegar a esta fracción necesito sacar el valor absoluto. Veamos si tenemos alguna propiedad anterior que diga eso. La 5 no. La 4 no. La 3 tampoco. La 2 tampoco. Y la 1 tampoco. Claro, la definición de división. No hay una propiedad que diga eso. Entonces, propuesta. Demostrar que el valor absoluto de x a la menos 1 de x a la menos 1 es igual al valor absoluto de x y todo eso a la menos 1. Si logramos demostrar eso, vamos a tener la demostración, de hecho, mucho más fácil que haciéndolo por casos. Pero primero necesitamos eso. Jóvenes, nos vamos a tomar 20 minutos de receso. Y vamos a continuar con esto a la vuelta. Con esta definición. Vamos a hacer esta demostración y nos vamos a ir a resolver inecuaciones con valor absoluto. Será lo último que vamos a ver antes de la evaluación, que es el 21, a vuelta de fiestas patrias. ¿De acuerdo?
Por tanto, la ayudantía de este jueves va a ser importante. Van a repasar el valor absoluto y van a resolver también ecuaciones con valor absoluto en la ayudantía del jueves. ¿Ya? Francesca. Francesca. Eso lo demostró. ¿Sí? ¿Cuándo? A ver, en el apunte 5. A ver. Déjame ver. Sí. Propiedad 4, propiedad 3. Ejercicio. Propiedad 1. Ejercicio 4. Ejercicio 4. Ah, pero no, está al cuadrado. Ojo. Es con los cuadrados. Ojo. Es con los cuadrados. Si fuese x elevado a n, lo tendríamos. Entonces intenten o demostrar así o que el valor absoluto de x elevado a n es igual al valor absoluto de x y todo eso elevado a n. Cualquiera de esas dos demostraciones nos van a servir para demostrar la parte de arriba. ¿Ya? Esta demostración es un poquito más compleja que esta, porque con esta pueden utilizar las propiedades del inverso aditivo, o sea, perdón, del inverso multiplicativo. Pero conversémoslo a la vuelta. Nos vamos a tomar unos 20 minutos de descanso para que veamos eso a la vuelta. Como siempre, yo dejo mi audio desactivado y la grabación en pausa. Y vamos a dejar aquí escrito, volvemos a las 11:55. Entonces, lo primero que sugieren los compañeros y compañeras es esto, que si x es mayor que 0, efectivamente, esto se cumple. No vamos a hacer una demostración muy elaborada. Para este caso, yo creo que ustedes pueden tomar esta demostración y luego estructurarla con todas las justificaciones pertinentes. Si x es menor que 0, ¿cuál sería el caso ahí? Primero, si x es menor que 0, eso implica que x a la menos 1 también es menor que 0, por propiedad de los reales. Entonces, el valor absoluto de x a la menos 1 es igual a menos x a la menos 1. ¿Cierto? Y a su vez es menos x a la menos 1 por propiedad de los reales. Entonces, menos x lo puedo escribir como el valor absoluto de x. Y todo eso elevado a menos 1. ¿Ya? Obviamente, les repito, las justificaciones más formales quedan de tarea, de estudio personal. O sea, podemos decir, entonces, que si x es distinto de 0, entonces el valor absoluto de x a la menos 1 es igual al valor absoluto de x a la menos 1. Así que, siguiendo con la demostración, tendríamos que ahora este valor es igual al valor absoluto de x multiplicado por el valor absoluto de y a la menos 1 por la propiedad anterior.
Así que de aquí es muy sencillo deducir que esto es valor absoluto. Esto es igual al valor absoluto de X dividido en el valor absoluto de Y. Por propiedad de los reales. Tenemos entonces estas propiedades del valor absoluto. Las siguientes propiedades, de aquí las más importantes son estas, que nos ayudan a transformar inecuaciones con valor absoluto en intervalos. Voy a ver esto gráficamente con mi querido amigo GeoGebra. ¿Por qué? Nos vamos a quedar por ahora solamente con el eje X. Vamos a poner aquí un puntito cualquiera. Este es el número. Y le vamos a poner, bueno, este es el numerito. Fíjate que la primera propiedad dice, si el valor absoluto de X es menor que A, es decir, a este le vamos a llamar A. Le vamos a llamar A. Si el valor absoluto de X, vamos a poner por aquí un X, es menor que A, ¿qué valores puede tomar el X? Efectivamente, va a depender de estos posibles valores. O sea, el X no se puede mover fuera de estos valores, si el valor absoluto es menor que A. Independiente que A sea negativo. Siempre se va a mover entre A y menos A. Entre A y menos A. En cambio, si el valor absoluto de X es mayor que A, en ese caso, tiene que, bueno, aquí estoy en el 0, vamos a poner este ahí, tiene que salir de este intervalo, o sea, puede estar o antes o después. Entonces, un segundito, jóvenes, un segundito.
disculpen la interrupción, les decía que estas dos propiedades me dicen qué pasa si x está antes, si el valor absoluto de x es menor o mayor. Si es menor que un valor, va a estar en un intervalo determinado por ese valor. Si es mayor que un número, va a estar en un conjunto determinado también por ese valor, pero al contrario que el anterior. De la misma forma que x menos x sub 0 o x menos x sub 0 menor que a o mayor que a. O sea, de aquí yo puedo deducir intervalos que me dan la solución. Por ejemplo, si pienso en todos los valores tales que el valor absoluto, no me permite el valor absoluto. El valor absoluto, por ejemplo, de x menos 2 es menor o igual que 4, por ejemplo. Intentemos determinar un intervalo en donde eso sea posible. ¿Qué valores de x me sirven para que su resta con 2 tenga un valor absoluto menor o igual que 4? Mira, me dicen en el chat que ya, el 1. Me sirve el 1. ¿Qué otro valor me sirve? Propongo por propiedad entre el menos 6 y el 2, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí un segmento que denote ese intervalo. Entre menos 6 y 2. Todo eso me sirve. Ya, veamos. A mí me hace harto sentido. El 0 me sirve. El menos 6. Menos 6 menos 2 me da menos... menos 8. Y su valor absoluto no es menor o igual que 4. Así que aquí me pasé. Me pasé. No me sirve ese intervalo, Benjamín. Porque, por ejemplo, el menos 6 o el menos 5 incluso, me dan valor absoluto. El menos 4 o el menos 3 también. Entre el menos 2 y el 6 dice Eva. Entre el menos 2 y el 6. Ahí sí. Porque si tomo cada uno de los extremos, sorry, ya. Entonces, vamos a obtener, determinar o definir un método que me permita resolver todas estas inecuaciones. Por eso, ahora viene todo lo que significa inecuaciones con valor absoluto. Mira, pensemos lo siguiente. Analizando los valores absolutos de la inecuación, nos damos cuenta de esta inecuación. Me la voy a llevar aquí a la otra hojita para que la veamos solita. Esta inecuación. Fíjense lo siguiente, que antes del 0, el valor absoluto de x es menos x, ¿cierto? Porque x sería negativo. Y el valor absoluto de x menos 1 sería, ¿alguien me podría decir cuánto sería ese valor absoluto antes del 0?
menos X también. Entonces sería menos X menos 1, es decir, 1 más X. Entonces, antes del 0, podemos reescribir la ecuación de la siguiente forma. Como menos 2X menor que 1 menos X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, mira. Lo primero que hice fue fijarme en esto. En este valor absoluto. Ese valor absoluto cambia, o el X cambia de signo, esa expresión X cambia de signo antes y después del 0. ¿Y por qué es importante si cambia o no cambia de signo? Si pasa de ser negativa a positiva. Porque el valor absoluto de un número se define a partir de su signo. O a partir de si eso no es positivo. Entonces yo estoy antes del 0. ¿A qué me refiero antes del 0? El intervalo menos infinito, 0. Ese intervalo. De hecho, podríamos tomar inclusive el 0. Menos infinito, 0. Ese intervalo, en ese intervalo, yo sé qué signo tienen estas expresiones. Lo sé. En ese intervalo. Sé que ambas expresiones son negativas. Para cualquier valor antes del 0, esas dos expresiones van a ser siempre negativas. ¿De acuerdo? Benjamín. Dame cualquier valor que esté en este intervalo. Cualquiera. El que tú quieras. Menos 3. Ya. El valor menos 3 es negativo. Y menos 3 menos 1 también es negativo. O sea, esta expresión va a ser negativa y esta expresión va a ser negativa. Entonces, como van a ser negativas, su valor absoluto es el inverso aditivo. Le cambio el signo. Entonces, yo voy a resolver esta inecuación, pero en este intervalo solamente. Ahora, podemos resolver esta inecuación como siempre. Lo que hice fue deshacerme del valor absoluto, pero estoy en un intervalo solamente. Solo en un intervalo. Y aquí, como ustedes saben, esta inecuación se resuelve como siempre se han resuelto las inecuaciones. Aquí vamos a sumar 2x y restar 1. ¿Para qué? Para tener menos 1 mayor que x. ¿Está correcto eso? En el fondo reuní la x en un lado, los números en el otro. Si tiene dudas sobre qué hice, bueno, aquí quedó menos 2x más 2x menos 1. Al tiro lo explico, Francesca, y aquí tengo 1 menos x más 2x menos 1. Y aquí es donde se van algunas cosas. Por ejemplo, estos dos se van. Y este con este también se van. Pero ¿por qué se fueron los valores absolutos? Como sé el signo, puedo saber cuál es el valor absoluto. Ya, un segundito, jóvenes.
Ya, voy a intentar volver a explicar esto, mira. ¿Cuál es Francesca, cuál es el valor absoluto de X? Antes del 0. Antes del 0. Menos X, ¿cierto? Ya. Y antes del 0, este valor absoluto. No, pero este valor absoluto. Sería menos X menos 1. Menos X. Menos 1. Porque es negativo a toda la expresión. ¿Ya? Y eso es 1 menos X. ¿Cierto? Ujú. Entonces lo que hice, como sé cómo estoy en este intervalo, fue cambiar el valor absoluto de X por un menos X. Y el valor absoluto de X menos 1 por un 1 menos X. Porque sé que su valor absoluto en este intervalo se puede escribir así. No sé cuál es el valor de X, pero sí sé cuál es su signo. Ya. Y al hacer eso, el menos no se cambia de lugar, o sea, de dirección. No, porque no estoy multiplicando por nada. Ya. No estoy multiplicando por nada. Entonces, me quedo con una ecuación lineal que se puede resolver, como siempre se han resuelto las ecuaciones, y llegamos a esta solución, que X es mayor que menos 1. Significa que en el intervalo, ¿en qué intervalo? En este intervalo, en el intervalo menos e infinito hasta el 0, nos quedamos con los valores que son mayores a menos 1. ¿Qué intervalo sería ese? Y le vamos a poner solución 1. ¿Qué intervalo sería ese? Los negativos que son mayores que menos 1. Exacto, muy bien, Benjamín, entre el menos 1 y el 0. Esa es la primera solución. En el fondo, mira, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo lo siguiente. Primero tomo todos los valores negativos. Todos los valores negativos. Y de estos negativos me dijeron que utilice solo aquellos que son mayores que el 1. Es decir, desde el menos 1 hasta el 0. Ese pedacito. Esa es la primera solución que tenemos. Ahora, fíjense. ¿Qué otro punto es importante para esta inecuación? Ahora analizamos otro intervalo que dependerá de, en este caso, el valor absoluto de X menos 1. Mira, ¿por qué Benjamín está en lo correcto? ¿Por qué? Nos preguntamos en qué punto o valor cambia de signo la expresión X menos 1. Y eso se da cuando X menos 1 es igual a 0. Es decir, cuando X es igual a 1. Analizamos ahora. Ya estoy con el tilde, lo dejé, pero en cualquier lado. Analizamos ahora el intervalo 0,1. Pero podemos tomar el 0, ojo, ¿no?
0,1. Sí, podemos tomar el 0. Porque si x vale 0, su valor absoluto seguirá siendo x. En este intervalo, sabemos que ¿cuánto sería el valor absoluto de x? X, porque sabemos que x es mayor que 0, mayor o igual que 0. Y el valor absoluto de x menos 1, x menos 1, Patrick. Estamos antes del 1. Exacto, es 1 menos x, es el inverso aditivo de x menos 1, es decir, 1 menos x. Porque estamos antes del 1. Entonces esa resta va a ser negativa siempre. Ahora podemos reemplazar en la inecuación. En esta inecuación. Le voy a pedir ayuda. A ver, me va a ayudar ahora. Misael Pulgar, que ha participado poco hoy día. Misael, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. ¿Cómo quedaría esta inecuación ahora? El x lo vamos a cambiar por x y el x menos 1 por un 1 menos x. ¿Cómo quedaría? Quedaría como 2x menor que 1 menos x. Perfecto. Entonces, resolviendo. A ver, vamos a guardarlo. Vamos a guardar este documento. Entonces, resolviendo esta inecuación, no me voy a detener demasiado en resolver la inecuación, porque usted ya sabe resolver inecuaciones. O sea, esto es, sumamos el x, me quedaría 3x menor que 1. Es decir, x menor que 1/3. ¿Está correcto eso? Sí, 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 sí. Entonces, significa que en el intervalo 0,1 consideramos los valores x menores que 1/3. ¿Alguien me podría decir entonces cuál es la solución 2? Tomaría, como me dice Benjamín, entre el 0 y el 1/3. Entre el 0 y el 1/3.
Entonces, mira, vamos ahora. El otro intervalo que nos sirve, y vamos aquí a marcar el punto 1/3,0. Ahí. Ahora sí podemos hacer este intervalo. Hasta ahí. Tenemos ese intervalo. ¿Qué nos faltaría ahora, jóvenes? Analizar. Unir las soluciones. Pero hemos revisado todos los números reales. Bueno, falta un caso. No nos faltará un caso. Del 1 al más infinito, o como dice Benjamín Muñoz, los x mayores iguales que 1. Entonces vamos a ahora analizar el intervalo 1 hasta el más infinito. En este intervalo tenemos que el valor absoluto de x es igual a X. x, y el valor absoluto de x menos 1 es igual a Ojo, Benjamín, en este intervalo x menos 1, claro, es positivo. Es x menos 1. Entonces, la inecuación quedaría. Esta inecuación quedaría simplemente como 2x menor a x menos 1. Y eso al resolver se obtiene. Y usted ve que si resta 1 va a tener x menor que menos 1. Y ojo aquí con esto. Esto significa que en el intervalo, mucho cuidado con esto, que en este intervalo se tomarán o se consideran los valores de x menores que menos 1. ¿Qué intervalo sería ese? Todos los valores que son mayores que el 1, pero menores que el menos 1. ¿Qué valores son? ¿Qué significa ese cerito con un palito al lado? Ah, ¿cómo hacer el vacío? Bueno, me parece que la palabra se escribe correctamente en este código como empty set. Ah, pero ahí sí, empty set. Conjunto vacío en inglés. Entonces, vimos todos los casos. Ahora sí, podemos unir todas las soluciones. Y decir que la solución será S1 unido a S2 unido
a S3. ¿Alguien me podría decir qué intervalo es ese? ¿O qué intervalos son? Los vamos a anotar. El primero es entre menos 1 y 0. Unido al intervalo entre el 0 y el 1/3, considerando el 0. Unido al conjunto vacío. ¿Qué sería hecho? No tantos. Solo uno. Que me diga. Solo una. Desde el menos 1 hasta el 1/3. Exacto. Sin tomar ninguno de los dos extremos. Desde el menos 1 hasta el 1/3. Y miren, ahora vamos a ver gráficamente esto. ¿Por qué? Vamos a agregarle a la vista gráfica el eje Y. Y mira. 2 veces el valor absoluto de X sería esa expresión. Y la otra, el valor absoluto de X menos 1 sería esa expresión. Y me preguntan, ¿cuándo ocurre que el valor absoluto de 2X es menor que el valor absoluto de X menos 1? Bueno, entre este punto y este punto. Si vemos sus valores son aquí el 1/3. Entre el menos 1 y el 1/3. Qué bonito. Solo puedo decir, qué bonito. Ahora, en el apunte está explicado exactamente lo mismo, pero con un sistema similar al que utilizamos anteriormente. O sea, me doy los 3 casos y con una tablita resuelvo y obtengo esas soluciones. Y eso después me va a dar la solución final. Aquí tenemos otro ejercicio. Bueno, esto es de los que vimos la semana pasada, así que les sugiero que los revisen. Y el ejemplo 4 a lo mejor es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tiene un valor absoluto dentro de otro valor absoluto. Para eso se sugiere utilizar una de las propiedades finales del valor absoluto. De esta. Fíjate que aquí hay un valor absoluto que es menor que 4. Esto significa que se va a mover entre el menos 4 y el 4. De esto vamos a obtener 2 inecuaciones, cuyas soluciones deben intersecarse o intersectarse, porque involucra un y. Entonces, la ecuación 1 va a tener una solución y la ecuación 2 va a tener una solución. Cada una de esas inecuaciones usted las puede resolver utilizando el método anterior. Aquí se da otro método. A mí me parece que el método anterior es el más sencillo para resolver inecuaciones. Cada una de estas inecuaciones tiene una respectiva solución que finalmente debería
intersectarse. ¿Ya? Pero eso, le voy a pedir a la ayudante que resuelva este ejemplo 4 en la ayudantía del día jueves, porque no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, nos quedan 10 minutos de clase, y no creo que alcancemos a explicarlo con detalle. Entonces la ayudantía les va a servir para terminar de resolver esto. ¿Qué cosas quisiera que resolvieran en la ayudantía o que ejercitaran en la ayudantía? Demostraciones de propiedades relativas al valor absoluto, y obviamente inecuaciones con valor absoluto. Recuerden que la próxima semana es semana de descanso por fiestas patrias, pero el 21 nosotros tenemos evaluación. Y en esta evaluación va a entrar todo hasta la clase de hoy, incluido lo que ejerciten en la ayudantía, obviamente. ¿Ya? En este punto no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Antes de terminar, vamos a actualizar el apunte y les voy a subir este apunte de introducción aquí al aula virtual. Porque yo creo que el mismo ejercicio que en el apunte se resuelve muy rápido, está explicado paso a paso en este otro apunte. ¿Ya? Entonces, recursos para el aprendizaje. Recuerden, plan de estudio, perfil de egreso, echen un vistazo a esas cosas. O sea, no solo echen un vistazo, léanlo. Interiorícense de aquello. Editar carpeta, vamos a poner, obviamente, el apunte de hoy. Y cancelar, editar. 2021, semestre 2, introducción, apuntes, apunte 5. Ahí. Sobre escribir y cálculo. ¿Pero cómo es eso? Error conectar al servidor, pero ¿cómo, amigo? Pero antes de eso hay que cerrarlo para que se guarden los cambios. Hay que se guarden todos esos cambios. Ahí sí. Dejamos la grabación hasta aquí. ¿Ya? Pausar grabación.